Bien, pues al igual que con los principios que hemos presentado anteriormente, vamos a dejar aquí un espacio para elucidar un poco más en detalle eso del principio de sustancialidad, porque al final estas demostraciones que estamos presentando están muy bien para que alguien que tenga curiosidad e interés pueda reproducir en su casa todos estos resultados con un poco de más tiempo, pero es cierto que puede ser complicado asimilar, interiorizar la evidencia, las razones detrás de los argumentos que se están proporcionando cuando los expresamos en ese lenguaje tan técnico. Así que en este vídeo voy a dar una breve elucidación, porque al final esto se va a ir entendiendo mejor según vayamos avanzando en las analogías de la experiencia, y cuando las tengamos todas va a resultar mucho más sencillo. Pero en definitiva, aquí vamos a intentar introducir cómo es que hemos enunciado y qué consecuencias tiene este principio de sustancialidad, que de alguna manera el principio de sustancialidad es un juicio sintético, es un principio en el cual la concepción del predicado no está contenida en la del sujeto, y lo que se está relacionando en ese juicio sintético es el esquema de sustancialidad, por un lado, el esquema de sustancialidad que estaba vinculado con esa función lógica de los juicios categóricos, esa unificación de sujetos y predicados, con los objetos en el tiempo, el tiempo objetivo, la referencia objetiva con la que podemos medir el tiempo. Es decir, la primera analogía lo que nos está diciendo es que tenemos que presuponer el esquema de sustancialidad para poder hablar de relaciones temporales objetivas, de relaciones temporales en la experiencia que no son simplemente relaciones que nos imaginamos, que son relaciones necesarias en tanto en cuanto involucran esos objetos que entendemos se modifican, cambian de manera objetiva, de manera, entre muchas comillas, independiente de nosotros, ¿no? Y es precisamente porque referimos a esos objetos, delegamos en los objetos la medición, la referencia del tiempo, que este esquema de sustancialidad va a ser tan importante. Un pequeño apunte que me gustaría matizar aquí es que el término sustancia puede acarrear muchos significados que no pretendemos en estos vídeos, y esto se debe a que, como hemos visto ya en vídeos anteriores, todas las categorías tienen, además de un uso empírico, que es el que hemos legitimado en estos vídeos, la crítica a la razón pura legitima el uso empírico de todas las categorías. Precisamente los principios sintéticos, estos principios objetivos, lo que están haciendo es presentar cuál es el uso correcto de estas categorías en la experiencia gracias a esos argumentos trascendentales, pero las categorías también tenían el denominado uso trascendental. Ese uso trascendental, ese uso ilegítimo, una pretensión de uso universal para todas las cosas que uno pueda pensar de estas categorías. Y cuando eso ocurre, normalmente empiezan a emerger los monstruos, ¿no? Empiezan a emerger los problemas con cómo se entiende esta sustancia. Y es bastante común en la historia de la filosofía encontrar ejemplos de que este término, sustancia, se haya empleado precisamente en su uso trascendental y no en el uso empírico, que es con el que creemos que debemos mantener el uso de esta sustancia. Al final, este tipo de concepciones no surgen de la nada, no es que simplemente se la invente un filósofo que está loco, sino que sí que tienen una relación de inmanencia, y esto es lo que este principio precisamente nos está mostrando. Pero este principio, cuando habla de sustancia, no está hablando ni de sustancia absoluta, no estamos hablando, por supuesto, de la sustancia que, por ejemplo, Benedicto Spinoza trata en su obra sobre ética demostrada en el orden geométrico, ni estamos hablando del espíritu absoluto de Hegel, tampoco estamos hablando de una sustancia simple o de una mónada, como podía pensar, no sé, Leibniz, ni estamos hablando de una sustancia indestructible. Esto no son ni los átomos, ni los quarks, ni las cuerdas de la teoría de cuerdas, ni la longitud de Planck, ni son los campos cuánticos. Lo que estamos hablando aquí es un elemento bastante más común y cotidiano de lo que se puedan imaginar. Estamos hablando de eso que presuponemos en los objetos y por lo que decimos que esos objetos son permanentes. Y por supuesto,
tampoco hay que entender esta sustancia como una cosa en sí, una cosa en sí misma, completamente independiente de nuestra capacidad cognoscitiva, puesto que esto ya hemos dicho que no es que no solo no estamos legitimados, sino que no es lo que estamos tratando en la crítica de la razón pura, que siempre se centra, precisamente gracias a ese idealismo trascendental, como un agnosticismo respecto a la situación de las cosas en sí, que nos son completamente desconocidas. Así que siempre hay que relacionar esta sustancia con ese uso empírico, con el uso de los objetos de la experiencia y también con un uso que sea completamente necesario para que la experiencia sea posible. Por supuesto, ya hemos dicho varias veces que estas analogías precisamente lo que están haciendo es separar entre objetos de la experiencia o demarcar lo que es un objeto de la experiencia y lo que es un ente de la imaginación. Pues bien, uno se puede equivocar en esta demarcación en el uso práctico, pero eso no significa que tenga que presuponer esta demarcación para poder siquiera plantear la posibilidad de objetos de la experiencia. Así que bien, ¿de dónde surge esta sustancia, esta sustancialidad que estamos discutiendo? Pues si recordamos, en el vídeo del esquematismo trascendental podemos trazar el origen metafísico, ¿no? el origen conceptual de la sustancia hasta precisamente la función lógica de predicación, la función lógica que unificaba sujeto y predicado en los juicios categóricos. De hecho, precisamente aquí lo que quiero plantear es la diferencia entre la unificación que esta función lógica realiza en juicios, cuando hablamos, por ejemplo, de sujetos y predicados mediante esa cópula. Cuando, por ejemplo, decimos los números son cantidades, pues bien, esa unificación en juicios categóricos sería, lo que hemos dicho alguna vez, un uso lógico de la categoría, un uso estrictamente conceptual e intelectual, pero lo que estamos planteando aquí no es simplemente una unificación que se está planteando de dos concepciones, un sujeto y un predicado, sino realmente es una síntesis en la experiencia de esa multiplicidad de la intuición, en concreto de las percepciones. O sea, realmente tomamos una variedad de percepciones y las sintetizamos en un objeto que va a cumplir el rol de sustancia, que está en un estado, en un tiempo determinado, en un estado A sub n, en el tiempo t sub n, y este A sub n precisamente va a cumplir el rol de accidente. Sustancia, evidentemente, va a ser análogo a sujeto en la unificación en juicios y accidente de predicado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, aquí he puesto un ejemplo con una bombilla. Recordemos en el vídeo del empirismo radical, cuando dijimos que realmente cuando percibimos un mismo objeto en diferentes estados, con diferentes accidentes en distintos tiempos, un empirista radical no tiene ninguna razón para considerar que esas tres percepciones o esas dos percepciones que ha tenido de un mismo objeto corresponden con un mismo objeto. Un empirista radical puede volverse escéptico y decir, bueno, yo tengo tres percepciones que tienen elementos en común, pero no tengo ninguna garantía de que esas tres percepciones correspondan con el mismo objeto. Bien, pues lo que nos está mostrando eso es que el empirismo radical, la mera sensibilidad, no nos permite conceptualizar, nos permite introducir objetos como pues, elementos que formen parte de esa cognición posible, ¿no? Un empirista radical se tiene que únicamente limitar a juzgar, si siquiera pudiese juzgar, con la multiplicidad de la intuición que le llega, o incluso un idealista empírico con las percepciones que recibe. ¿Qué es lo que está haciendo la categoría de sustancia aquí para demarcar lo que pues, es un idealista empírico, un empirista radical de lo que somos nosotros, que es realistas empíricos? Pues precisamente que, por ejemplo, en este caso que tenemos tres percepciones distintas, en lugar de simplemente entenderlas como tres percepciones estrictamente subjetivas, realmente interpretamos, captamos, sintetizamos estas tres percepciones como tres estados en tiempos diferentes de un mismo objeto. Es decir, introducimos un elemento permanente, una sustancia, que en este caso va a corresponder con esa bombilla,
Y de esa bombilla vamos a decir que en 3 tiempos diferentes va a estar en 3 estados diferentes, no en en este caso va a poseer 3 accidentes diferentes. Pues en el primer caso está encendida, en el siguiente caso está apagada y en el siguiente caso está rota. Bien, pues como he dicho antes, un escéptico radical no vería el mismo objeto en estas 3 percepciones, vería simplemente 3 percepciones o simplemente tres variedades de impresiones sensibles, pero no hay realmente una bombilla, no hay ningún objeto en la mera percepción. Es precisamente estos elementos conceptuales, en este caso la categoría de sustancialidad, la que nos permite poder tratar con esta permanencia, con estos objetos que no están en la mera sensibilidad. Y va a ser gracias a esta referencia a los objetos que vamos a poder plantear hitos, que vamos a poder plantear referentes en el tiempo, porque como dijimos en el vídeo sobre el tiempo objetivo y la experiencia, el tiempo no es una cosa en sí. No decimos, bueno, esto absolutamente hay un tiempo que ha ocurrido antes que otro, porque eso es indecidible. ¿Cómo sabe alguien que un evento ha ocurrido antes que otro evento? ¿Cómo sabe alguien que hay una sola línea temporal? Pues bien, quiero decir objetiva. ¿Cómo sabe alguien que realmente el tiempo es uno y no simplemente hay tiempos en un multiverso indescriptible? Pues precisamente porque referenciamos con esos objetos es por lo que decimos que el mismo objeto no es simplemente que sean distintas percepciones colocadas en tiempos arbitrarios, sino que el mismo objeto, en este caso la bombilla, se encuentra en estados diferentes, en tiempos diferentes. Y es ahí donde surge la línea temporal objetiva. De hecho, un caso paradigmático de esto de la referencia al tiempo es el caso del movimiento. Y si hay algún físico que esté viendo este vídeo, le debería resultar todo esto bastante familiar, porque está muy relacionado a cómo desde la teoría de la relatividad los físicos están forzados a entender esa medida del tiempo, precisamente porque si algo nos ha enseñado la física moderna, es que entender el tiempo como tiempo absoluto, como cosa en sí, da muchísimos quebraderos de cabeza y puede dar lugar a muchísimas paradojas y problemas metafísicos. Pues bien, el movimiento precisamente presupone, cuando hablamos de movimiento presuponemos el esquema de sustancialidad. ¿De qué manera? Pues bien, el movimiento no es más que el esquema empírico de un accidente, de un objeto, en tanto que determinación de su posición a lo largo del tiempo. Entendemos, cuando hablamos de movimiento y no simplemente de cambio en las percepciones subjetivas que tenemos, es porque un mismo objeto está en distintas posiciones en tiempos diferentes, pero entendemos que es el mismo objeto. De hecho, cuando se plantea, por ejemplo, la famosa ley física, el principio físico, empírico y a posteriori, por supuesto, de que la velocidad de la luz es la velocidad máxima a la que se pueden mover, a la que se pueden desplazar los objetos, precisamente lo planteamos bajo este esquema de sustancialidad. Entendemos que realmente esta ley de velocidad máxima, con la velocidad de la luz, está bien relacionada con el tiempo y el desplazamiento de un mismo objeto, lo que son dos posiciones diferentes de un mismo objeto en tiempos diferentes, porque si no, no podríamos plantear una noción de velocidad de un objeto si no es el mismo objeto el que se está desplazando. Y esto evidentemente está muy relacionado en cómo el movimiento nos va a servir y mucho para poder plantear referencias al tiempo. De hecho, los relojes, los famosos relojes de luz que se hacen en los experimentos mentales de relatividad, la teoría de la relatividad, o sin ir más lejos, el movimiento del Sol, por el cual tenemos los relojes solares, el movimiento de las agujas de un reloj, por el cual tenemos la hora normalmente. No, ahora ya no tanto si tenemos relojes digitales, pero los que siguen utilizando relojes analógicos se guían por ese movimiento de las agujas del reloj, referencian el tiempo de manera objetiva al movimiento de esos objetos que son las agujas. Y bueno, como decía antes, y como pretendemos discutir en y en próximos vídeos, van a ser las sustancias las que permitan, las que
carguen bajo sus espaldas, precisamente porque son sustancias que permanecen y que poseen diferentes accidentes en el tiempo, las que nos permitan referirnos a ese tiempo objetivo. Digamos que el tiempo como unidad de medida objetiva se va a plantear mediante una especie de hitos, como si fuese poner banderines, ¿no? Cada vez que un objeto esté en un accidente dado, es como si pusiésemos un banderín y dijésemos, bien, el tiempo T1 es cuando el objeto A estaba en el estado 1, ¿no? Y el tiempo T2 es cuando el objeto A estaba en el estado pues 2, ¿no? Y eso es lo que nos va a permitir precisamente que podamos hablar de líneas temporales objetivas, ¿no? Es precisamente la referencia a esos objetos, en concreto el movimiento va a jugar un rol fundamental porque va a ser una de las principales fuentes de esa referencia temporal objetiva. Normalmente nos guiamos, pues, como he dicho antes, por el movimiento del Sol o incluso por el movimiento de las estrellas para saber pues, en qué posición, en qué localización objetiva, tanto en el espacio como en el tiempo, nos encontramos. En este caso, el tiempo es el que tiene el rol fundamental, puesto que es el que nos permite identificar los instantes y, por ejemplo, la velocidad a la que uno se ha desplazado, precisamente porque podemos medir el tiempo que se ha tardado con esos elementos externos. Así que este tiempo objetivo va a ser, como dijimos en el vídeo anterior, en vídeos anteriores, va a ser el tiempo relativo al cambio en los objetos y no va a ser, y esto lo quiero recalcar, un tiempo absoluto, ni estamos hablando de un tiempo como cosa en sí. Precisamente lo que estamos hablando es de un tiempo al que tenemos que referirnos para que la experiencia sea posible, por el axioma que hemos planteado. Necesitamos presuponer relaciones necesarias en el tiempo y eso solamente nos lo puede proveer una referencia a los objetos mediante, en este caso, los esquemas de relación. Así que, como comentarios finales y antes de introducir cómo esto va a motivar las próximas analogías de la experiencia, destacar que esa famosa frase que se suele repetir de que el tiempo es la medida del cambio, pues bien, el tiempo lo hemos presentado en vídeos muy iniciales en este curso. Lo presentamos en aquellos vídeos sobre la estética trascendental como la forma pura de toda intuición sensible. Pues bien, el tiempo que va a ser la medida del cambio, y esto va a ser juicio sintético, va a ser el tiempo objetivo, porque ni el tiempo absoluto ni el tiempo subjetivo tienen por qué cumplir esa condición. Pero el tiempo objetivo, el tiempo entre comillas de verdad, el tiempo de la experiencia, el tiempo del que somos conscientes diariamente, ese tiempo es la medida del cambio. O dicho, también se puede decir al revés, medimos el tiempo precisamente gracias a que tenemos el cambio en los objetos que nos rodean, o hay cambio en los objetos que nos rodean que nos permiten referenciarlo. Se dice mucho que si el universo estuviese compuesto por un solo objeto, y que ese objeto no se moviese, no hiciese nada, no cambiase, no podríamos medir el tiempo, sería completamente indecidible e indescriptible hablar de tiempo. Sí, está el tiempo como forma pura de la intuición, pero no podemos plantear ningún tiempo objetivo si no hay ningún cambio en los objetos. Por lo tanto, medimos el tiempo mediante la referencia a los estados, esos accidentes de los objetos, sustancias que permanecen de la experiencia, esos objetos que permanecen en el tiempo y que tenemos que presuponer como tal. Por eso, el principio de sustancialidad es un principio fundamental de la metafísica inmanente que estamos aquí construyendo. ¿Y cuáles son las relaciones objetivas en el tiempo? ¿Cuáles son las relaciones posibles en el tiempo? Pues yo creo que a nadie le debería sorprender, y esto pues funciona así, nuestra forma pura de toda intuición sensible tiene esta característica, que solamente hay dos relaciones que podemos plantear en este sustrato que van a ser los objetos y a los cuales vamos a depositar, a delegar la referencia determinada a relaciones necesarias en el tiempo. Pues ¿qué relaciones hay? Pues dados dos tiempos, o son sucesivos o son simultáneos, no hay más.
Por lo tanto, además de la primera analogía, que ya hemos dicho que es precisamente la condición de posibilidad de las otras dos, va a ser el sustrato de referencia del tiempo objetivo, van a ser esas cosas a las que vamos a delegar las relaciones en el tiempo. Ahora toca introducir las dos relaciones en el tiempo. Y esas dos relaciones hemos dicho que son sucesión y simultaneidad. Pues bien, seguida a la primera analogía de la experiencia, va a haber otras dos analogías de la experiencia. Y estas dos analogías de la experiencia, la segunda analogía de la experiencia y la tercera analogía de la experiencia, van a estar vinculadas con la sucesión objetiva y la simultaneidad objetiva respectivamente. En el primer caso, en el caso de la segunda analogía, vamos a introducir el principio de causalidad. ¿De qué manera? Pues la causalidad va a ser el referente del orden en el tiempo de los accidentes de un objeto, o sea, va a ser lo que nos permita ordenar los tiempos, va a ser lo que nos permita plantear una sucesión objetiva de eventos, gracias a, bueno, en este caso, la posibilidad de crear una, entre comillas, jerarquía de tiempos, que las causas siempre tienen que preceder a los efectos. En este caso, pues he puesto el ejemplo de una ventana. Si decimos que una ventana se ha roto y tenemos, digamos, esa ventana que no está rota y posteriormente pues se ha lanzado una piedra y se ha roto, se ha hecho ese agujero en la ventana, entendemos que uno de los estados tiene que ser objetivamente previo al otro, puesto que es causa de que se haya podido romper, que antes pues, no estuviese rota. Y esto ya lo desarrollaremos en más detalle en el próximo vídeo, y posteriormente, después del principio de causalidad, va a venir un principio del cual mucha gente no es consciente, pero sigue siendo igual de importante, y de hecho la estructuración que estamos haciendo en estos vídeos precisamente nos permite mostrar que estos principios sí que son igual de fundamentales entre ellos, no podemos eliminar ninguno. Va a ser el principio de comunidad. El principio de comunidad, de manera análoga como la causalidad va a ser el referente del orden en el tiempo, el principio de comunidad va a ser el referente de la simultaneidad en el tiempo de los accidentes de varios objetos. Lo que nos va a permitir la tercera analogía es poder relacionar tiempos entre objetos, no simplemente de un mismo objeto, como ordenar los eventos de una misma línea temporal, de una misma sustancia, sino entre sustancias. Es la comunidad lo que vamos a también emplear, igual que la causalidad va a tener que ver con esa causa y ese efecto. La comunidad va a estar relacionada con una interacción recíproca entre diferentes objetos o diferentes sustancias. Y en este caso, pues para que podamos, por ejemplo, hablar de la simultaneidad en los eventos de, pues por ejemplo, una persona que está jugando con una pelota y con un perro, pues para decir que estos tres objetos están en el tiempo de manera simultánea, que no simplemente están desconexos temporalmente, para conectar diferentes objetos en el tiempo, vamos a tener que presuponer esa categoría de comunidad, de interacción recíproca entre ellos. Y de esta manera, con estas tres analogías de la experiencia, vamos a tener los elementos necesarios para formar la experiencia mediante esa conexión necesaria en el tiempo de percepciones. Así que espero que esto se vaya entendiendo. Esta es la parte, pues de las partes más difíciles de toda la crítica de la razón pura, comprender cómo funcionan las analogías de la experiencia. Así que en el próximo vídeo demostraremos el principio de causalidad y posteriormente también elucidaremos el principio de causalidad con más ejemplos, una explicación más detallada, etcétera, etcétera, que todo esto se pueda entender mucho mejor. Así que muchas gracias por su atención y un saludo.